A ver, ¿quién me puede decir qué, qué sabe sobre ergonomía? ¿Qué es para ustedes la ergonomía? ¿O qué han escuchado sobre ergonomía, sobre esta hermosa ciencia? ¿Alguien que me pueda decir algo? Doctorita, Sí, no me salen las manitos levantadas, espérenme, no sé qué pasa. Si no, no me salían manitos levantadas. Dígame. A ver, bueno, normalmente la ergonomía, acorde a lo que hemos podido interpretar, es parte de la salud ocupacional o medicina del trabajo que se va a adaptar el trabajo al ser humano, digamos, ¿no? Entonces, a partir de esto, vamos a prevenir lesiones, vamos a mejorar el bienestar y la productividad del trabajador. ya, está bien. Doctora Cristabel. Muchas gracias, doctora. No, la ergonomía es una disciplina que va a estudiar la interacción que existe o que tienen las personas y todo el entorno de su trabajo. La ergonomía nos va a ayudar a diseñar puestos de trabajo, tareas y procesos que estén adaptados a las capacidades de de las personas, ¿no? De los trabajadores. No como generalmente se hace que el trabajador se adapta al entorno en el que está trabajando. La ergonomía es la disciplina que se encarga de ver justamente que ese entorno esté regulado o adaptado de acuerdo a las necesidades y limitaciones de los trabajadores. Ayuda a prevenir riesgos musculoesqueléticos y debería de mejorar la eficiencia y el bienestar ergonómico, reduciendo daños o lesiones musculoesqueléticas en los trabajadores. Muy bien. No son riesgos musculoesqueléticos, son trastornos musculoesqueléticos que son consecuencia de la exposición a estos riesgos. Ya, pero todo está muy bien. Doctora Arias. Dígame, Linet, por favor. Linet, por La favor. Sí, me siento más tranquila, mejor, cómoda. La Ok. ergonomía es la disciplina que se encarga del diseño de lugares de trabajo, las herramientas y tareas de modo que coincidan con las características fisiológicas, anatómicas, psicológicas y también las capacidades de los trabajadores que se van a ver o están involucrados en el sector del trabajo. Busca optimizar tres puntos principales, los cuales son el humano, la máquina y el ambiente. Eso es principal para poder trabajar con los distintos métodos que se van a realizar para la ergonomía. También, Perfecto. bueno, la técnica y la organización que vamos a tener de acuerdo a las medidas que tenemos tanto en los métodos para la NT15 y la 09 también, que también lo menciona. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias. La ergonomía tiene una nueva definición. Es una ciencia, la ciencia del trabajo. Disgregamos la palabra, la separamos. Ergon, que significa trabajo, y nomos, leyes. Las leyes del trabajo, que como dijo Linet, engloba el ambiente, engloba el equipo de trabajo y engloba a la persona, al mismo trabajador. La ergonomía y factores humanos forman una unidad. Tenemos muchos factores en los que están interactuando para que se pueda tener la disminución de los riesgos y obviamente evitar los trastornos musculoesqueléticos en los trabajadores. La IEA nos define como ergonomía como una disciplina científica que se ocupa de la comprensión de las interacciones entre los seres humanos y los elementos de un sistema, lo que decía Linet, ¿no es cierto? Entonces, en ergonomía vemos la interacción que vamos a tener como trabajadores, como personas independientes con nuestro entorno.
es una profesión que va a aplicar teorías, principios, datos, métodos con el objetivo de diseñar para poder optimizar el bienestar humano. Si nosotros nos ponemos a pensar en un puesto de trabajo, lo que hablábamos hace dos clases, ¿no es cierto? ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Qué es lo primero que vemos en un puesto de trabajo? Si nosotros tenemos un puesto de trabajo adecuado, si tenemos confort en nuestro puesto de trabajo, vamos a tener un mejor rendimiento, un mejor ambiente de trabajo en general. Si yo estoy fatigada, si me duele la muñeca, si me duele la espalda, si me duele el cuello cuando estoy trabajando, voy a estar de mal humor, voy a hacer mi trabajo no como debería hacerlo, sino que voy a reducir inclusive mi productividad. La ergonomía y los factores humanos nos engloban los factores psicosociales, los factores cognitivos y los factores organizacionales. Vemos los factores físicos, cognitivos y organizacionales. En los factores físicos está la anatomía de cada persona. Nuestros escritorios están diseñados, no sé, pues de repente en la China. ¿Ustedes creen que la antropometría de un asiático será igual que de un latino? O de repente se compran muebles o se compra mobiliario europeo. Entonces ¿ustedes creen que el mobiliario europeo se adapte a la antropometría de un latino? ¿O qué diferencias tendremos entre uno y otro caso? ¿Qué opina? ¿O es que hacemos escritorios? No, tiene que tener 1,20 listo, o tiene que tener 1,10, o tiene que tener 1 metro y listo. Doctora Arandia. Doctora, Vania. no, porque nosotros tenemos diferencias físicas en estatura, tamaño, a veces ampliamente con digamos, culturas europeas. Ahora lo que he visto yo alguna vez implementar es que se han podido, ya que nosotros tenemos diferentes en tamaños, en estructura, altura, he visto que se han creado escritorios que se pueden adaptar a las necesidades de la estructura física de cada persona que necesite, digamos, un escritorio. Ya, es la primera vez que escucho de escritorios que se pueden adaptar. Normalmente son las sillas las que se adaptan más que los escritorios, pero sí, bueno, bastante interesante. Sí, le Doctor cuento Escalera. que en donde trabajo Sí, ajá, tenemos bastantes personas que son altas en áreas de escritorio y hemos tenido muchos problemas a nivel lumbar. Entonces, en la parte tenemos un área de ingeniería y no sé de dónde habrá salido la idea, pero les han modificado y han hecho unos escritorios donde se pueden adaptar y o los levantan o los pueden bajar. Más es levantarlos para que se adecue no tanto a la silla, porque a veces las sillas las bajaba mucho, igual tenían, entonces ellos han hecho una adaptación de los escritorios. ay, qué interesante, bastante interesante. Entonces ya han hecho un estudio ergonómico donde pueden definir estos puestos. Doctor Escalera. Gracias, doctora. Ya dijo la doctora, ¿no? De que hay diferencias físicas. Y a causa de eso, básicamente son las normas. Las normas europeas igual van a variar con las normas bolivianas. Por ejemplo, la NTS 015 te dice que tiene que tener cierta altura, que sea regulable el asiento, ¿no? Que tenga un espaldar ergonómico y demás. Entonces, igual va a variar la normativa ya en Estados Unidos o en Europa por el mismo hecho de las diferencias físicas. Igual con los asiáticos, ¿no? Son más pequeños y va a variar. Ujú, exacto. Muy bien, entonces, por eso es importante la aplicación de la ergonomía y el diseño ergonómico en los puestos de trabajo o cuando se va a construir una fábrica o una empresa
siempre aplicar el diseño ergonómico para ver si va a ir mejor por este lado o si cómo tienen que ser los muebles o cómo tiene que ser el ambiente o cuánta distancia es que se tiene que recorrer de un lugar a otro, qué cosas se tienen que modificar. Pero eso hablamos de los factores físicos, ¿no es cierto? La anatomía, la fisiología, los factores antropométricos, biomecánicos. Los factores cognitivos que ahora ya se le da un poco más de énfasis, ya podemos hacer tests para ver cuánto riesgo psicosocial puede estar expuesto un trabajador. Vamos a ver la percepción, la memoria, el raciocinio, las respuestas motoras que podemos tener, ¿sí? Y la interacción con nuestro equipo y también con nuestra maquinaria. Y los factores organizacionales, pues ya se refieren más a la empresa, para ver cómo está el clima laboral, cómo es que nos desempeñamos en nuestro espacio físico, si es que vamos, entre comillas, felices o no felices, porque puede ser que todo el mundo puede ir feliz a su trabajo, pero puede llegar un momento en que diga, ay, no, me toca ir a trabajar hoy día. Los lunes a todos, ¿no es cierto? Los lunes a todos nos da mucha fiaca, pero cuando tenemos un lugar seguro, un lugar donde podemos llegar y a pesar de que el trabajo puede ser una carga, entre comillas, o sea, igual tener un ambiente bueno hace que uno trabaje mejor, ¿no es cierto? Ahora, como les decía, se caracteriza por la interacción de los elementos. En el trabajador, con todos sus atributos, lo que hablábamos en tema anatomía, fisiología y todo aquello. Una persona no va a tener la misma fuerza, no va a tener los mismos rangos de movimiento, no va a tener la misma educación, expectativas que a otra persona. Somos personas individuales. El puesto de trabajo, que comprende maquinaria, herramientas, mobiliario, paneles, controles y otros elementos de trabajo. Y el ambiente, donde aquí vemos el tema de los riesgos que habíamos estado viendo en estos días. ¿Qué pasa si mi ambiente de trabajo tiene temperaturas extremas o tiene mucha iluminación o tiene poca iluminación, si tiene ruido, vibración y otras características, ¿sí? Y si vamos a evaluar todos los riesgos a los que podemos estar expuestos en nuestro puesto de trabajo, ¿sí? En el puesto de trabajo en el que ustedes están, a ver, en el puesto vamos a ir en un en un centro de salud. ¿Cómo analizaríamos esto? En los puestos, en un consultorio, que todos hemos estado en un consultorio, para no irnos a una empresa. ¿Cómo veríamos esto? ¿Cómo lo analizaríamos? Se tomarían las medidas en mi caso, por ejemplo, las medidas de alto y de sentada, son medidas antropométricas, y también se tomaría las medidas al escritorio, a la silla con la que estoy sentada, para poder ver de acuerdo a los estándares que tenemos a nivel, vamos a decir, Latinoamérica, porque se parecen mucho a los estudios que hay tanto en México, Colombia y Chile, que son los que tienen más bibliografía en cuanto a antropometría, para poder ver si podemos trabajar o es apto el escritorio y la silla para poder trabajar en las consultas. Sí, muy bien, estamos bien. Nos vamos con listas antropométricas, con valores antropométricos de Latinoamérica, Chile, Perú, México, que nos puede servir. Eh, en el país ya se está trabajando para tener nuestros propios valores
antropométricos para que podamos ya tenerlos presentes, ¿no? Para poder utilizarlos en algún momento. ¿Qué más? Ahora, si nos vamos a un consultorio de empresa, ¿difiere en algo? ¿Hay alguna diferencia? O sea, Linet nos ha dicho, o sea, que vamos a ver la altura del escritorio, la silla. ¿Qué más? En un consultorio de empresa, ¿qué más deberíamos ver? O de repente que tengamos que hacer recorridos dentro de una planta. Ventilación, doctora. Ya, ventilación, ¿qué más? Si estamos haciendo recorrido dentro de una planta Iluminación. industrial, Ventilación, iluminación, iluminación, ruido. muy bien. Vamos a ir viendo todos esos riesgos. ¿Ya? El- Quería, espérenme un Doc, ratito. también es importante el tiempo, ¿no? Evaluar cuánto tiempo está sentado, si hace, si, no sé, si se moviliza. Por ejemplo, en lo que decía la doctora Linet acerca de las medidas, también es importante hacer medidas no solamente estáticas, sino en movimiento, ¿no? Correcto. Muy bien. La ergonomía nos enseña justamente a tener eso, pausas activas, para que no estemos quietos, no estemos en nuestro puesto de trabajo generando trastornos musculoesqueléticos. Les voy a enseñar más adelante uno de los cuestionarios que se utilizan, que es el cuestionario latinoamericano. Eh, Tenemos el nórdico y el latinoamericano, pero vamos a usar el latinoamericano sobre trastornos musculoesqueléticos. Pero eso es parte de una evaluación ya, es parte de buscar trastornos musculoesqueléticos en los trabajadores, ¿ya? Lo que ahí está. Lo que les decía, ¿no es cierto? Tenemos la ergonomía física, la ergonomía cognitiva y la ergonomía organizacional. La ergonomía física va a ver las características anatómicas, antropométricas, fisiológicas y biomecánicas humanas. La actividad física de la propia persona, del propio trabajador, del colaborador, donde tenemos que además analizar la seguridad física, la salud, si tenemos movimientos repetitivos, manejo de materiales, posturas de trabajo, diseño del lugar de trabajo y los trastornos musculoesqueléticos, que son la consecuencia de, de tener una exposición a los riesgos ergonómicos, disergonómicos, que no están adecuadamente controlados. Tenemos trastornos musculoesqueléticos, pues que pueden afectar las manos, las muñecas, las rodillas, la columna, miembros inferiores en general. ¿Cuál es el trastorno musculoesquelético más común? Uno de los más comunes. Lumbalgia. Lumbar. Ya, ¿qué más? Hay uno un poquito más común en muñeca. Tendinitis. Síndrome, Sí, Carpiano o manguito sí, rotador. túnel carpiano, muy bien, manguito rotador. Son bastante comunes. ¿Pero con qué? O sea, no nos olvidemos que tenemos una causa para producir un efecto. O sea, ¿por qué me va a dar una tendinitis manguito rotador? ¿Por qué me va a dar síndrome del túnel carpiano? ¿Por qué me va a dar una lumbalgia? ¿O por qué me puede producir alguna patología musculoesquelética? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el origen para que se pueda producir esto? Tenemos también la ergonomía cognitiva, la que menos le damos importancia, porque siempre hacemos más lo que se ve, ¿no es cierto? Siempre nos vamos a lo que se ve, pero ¿cómo evaluamos la parte mental? También hay tests. En los procesos mentales vamos a ver la percepción, la memoria, el razonamiento y la respuesta motora.
Tenemos una interacción, el trabajador, el ser humano, el hombre, entre los elementos de un sistema. ¿Qué, eh, qué cosas del sistema pueden afectar a la parte cognitiva de una persona o de un trabajador? ¿De qué va a producir? La carga de trabajo mental. O sea, además de que me llevo mi trabajo a mi casa, o sea, ni siquiera termino en mis 8 horas de trabajo, sino que además me la llevo a mi casa o llevo las preocupaciones de trabajo a mi casa. O tengo que tomar Estrés, decisiones. ¿Perdón? tensión, estrés. Sí, de hecho, el estrés. Hasta que mi máquina sea lenta, ¿no es cierto? O que mi máquina se cuelgue a cada rato, o que o que se me pierda información importante. Cuánta confiabilidad yo tengo, o sea, cómo interactúo con mi entorno, el estrés laboral que puede producir. La parte de la ergonomía cognitiva resulta ser muy álgida, ¿no es cierto? O sea, muy álgida y de poca percepción. ¿O ustedes cómo creen que podrían percibir en su entorno actual a una persona que puede estar con algún problema o de repente tiene problemas en su casa, que se da, ¿no es cierto? Tiene problemas en su casa y además pues tiene que ir a trabajar todos los días, ¿no? Porque no tiene de otra. Tiene que ir a trabajar todos los días y en su trabajo desconocen que tenga problemas en su casa y empieza a cometer errores. Entonces ahí viene la importancia de la interacción. O sea, ustedes saben, conocen, por ejemplo, si tienen dependientes, si sus dependientes tienen algún problema, o si sus propios compañeros, o sea, no necesariamente dependientes, sino en la misma línea, tienen algún problema, cómo los apoyan o cómo se hace, qué sugieren, qué harían. O sea, estamos hablando de cosas reales. Ahora el tema cognitivo, o sea, problemas que mucha gente tiene y que se los guarda, ¿no? Y de repente alguien tuvo un accidente. Uy, ¿qué le ha pasado a esta persona? ¿Por qué ha tenido un accidente? ¿Qué le ocurrió? Doctora, ¿Sí? entonces, ¿cuál sería la diferencia entre esta ergonomía cognitiva y el riesgo psicosocial? No, no hay diferencia. ¿Es lo Es un mismo? riesgo psicosocial, sí, es lo mismo. Solamente, ¿a qué nos referimos con ergonomía? Pues que tenemos que aplicarla. ¿Aplicarla cómo? Bueno, el riesgo psicosocial, estamos expuestos todos los trabajadores, ¿no es cierto? Pero ya la ergonomía nos ayuda a ver la interacción. Sabemos que el riesgo psicosocial, ¿cuáles son los riesgos psicosociales? El estrés, burnout, la sobrecarga. En la ergonomía ya vamos a ver la interacción y cómo vamos a trabajar, cómo vamos a atacar para que no se presente en nuestro ambiente un, eh, un efecto, un efecto ante una alteración cognitiva, ante un riesgo psicosocial. ¿Sí? A ver, hagan un análisis chiquitito. En su puesto de trabajo, de alguna persona que haya sufrido un accidente, del último accidente de trabajo que ustedes hayan visto. ¿Hay algunos factores que hayan sido condicionantes para que este accidente se haya producido? ¿Alguien le ha preguntado de repente? A ver, ¿quién me da un ejemplo del último accidente de trabajo que hayan visto o hayan analizado de su puesto de trabajo o de otro? No importa. O de algún accidente que hayan, que hayan tenido la posibilidad de ver, analizar. Doctora, en mi área de trabajo hubo un tipo de accidente que era un poquito
diferente, en el sentido de que el Ya. trabajador estaba llevando documentos de la secretaría y se resbaló y cayó de su misma altura, y con lo cual tuvo como consecuencia fractura de tabique y también golpes contusos en muñecas y rodilla. Pero lo más grave era el tabique, que se había fracturado, había dislocación y también una herida punzocortante. Bueno, pequeño, chiquitito no era. Y sin embargo, pero le hemos sido la contusión que recibió, ¿no? Al golpearse de su misma altura, y ha sido fuerte nomás. Tuvimos que llevarlo a un valle de emergencia, hicieron estudios, tomografías, y solamente se reportó lo que era la parte de su fractura de tabique, porque el resto después era solamente heridas contusas o golpes contusos nomás, no había ninguna fractura, esguince, nada. Eso fue Ya. lo más relevante que hubo este último tiempo. Este anterior mes fue recién esto. Ah, ya. Pero ahora, ella se ha caído, Sí, de su pero propia altura. ahí Al tenemos resbalarse. dentro de este análisis, o sea, ella se ha caído. ¿Por qué se ha caído? Está Se llevando ha documentos resbalado. y está llevando de manera rápida, sí, y al girar se resbaló y ¡pum! Se cayó. Justamente, muchos analizan que era por uno por el piso que estaba encerado recientemente. Lo había pasado, es un tipo de suelo así como machimbre, pero cuando lo enceran suele resbaloso. Y Uf, cuando las mujeres van con sus tacos, ahí es donde patinan ya ellas. Es que no es los mismos zapatos que de los hombres, y como que de ellas es más resbaloso, más peligroso en ese claro. aspecto. Y el suelo tampoco no colaboraba nada. Además, no estaba señalizado de que si recién estaba encerado. Tampoco es Sí, solamente culpa del zapato, ¿no? Sino porque no estaba señalizado de que estaba recién encerado y que por eso se podía resbalar. Pero ahí, en ese caso, vamos a tener consecuencias de seguramente psicosociales por el tema del trauma, la nariz, el rostro que es, de repente ha estado dramatizado, con además con algún hematoma o no sé, pero esa va a ser una consecuencia. ¿Algún otro caso? Tal vez un ejemplo, no sé si puede ser, eh, ya lleva unos 2 meses atrás en los acopios de la empresa, un trabajador al momento de salir de turno e ingresar el otro, cae al silo y lastimosamente pierde la vida. Lo que llama la atención es que él tenía todas las capacitaciones, sabía que estaba prohibido porque estaba presentado, y fue en el cambio de turno y no se sabe a ciencia cierta porque sí se llegó a hablar y a indagar acerca del aspecto psicológico con su esposa, porque llama mucho la atención el hecho de que era un trabajador que tenía perfectamente conocimiento de todo y que no podía ingresar, y ingresó y miró hacia abajo y cayó. Entonces Claro, se presume que pudo haber tenido una fase de depresión, tal vez por algún tipo de problema, pero su esposa lastimosamente dijo que su vida era totalmente normal. aparentemente. ¿No es cierto? Exactamente. Aparentemente. Lamentablemente es que si en tanto no se haga un análisis o en el que podamos indagar, verificar, o sea, una persona puede andar muy feliz, pero en realidad no lo está, ¿no es cierto? Entonces, todo esto es lo que tenemos que analizar también. Como médicos de las empresas, cuesta a veces encontrar esto, pero por eso tenemos que tener un equipo multidisciplinario, ¿no? Que psicólogos que nos ayuden con esta situación. Por eso, perdón, cuando hacen estudios de clima laboral o, bueno, ya cuando se indaga un poco más sobre lo que es la ergonomía cognitiva, hacemos otro tipo de test y cuestionarios que también los vamos a ver. Entonces, vamos a analizar toda esta situación, ¿ya? Entonces, eh, vamos bien con esto. En la ergonomía cognitiva, entonces vamos a ver los procesos mentales, como les decía, percepción, razonamiento, memoria, respuesta motora. Los seres humanos van a interactuar con los elementos de un sistema, la carga de trabajo mental, la interacción humano-computadora y la toma de decisiones. Dentro de de la ergonomía organizacional,
pues ya vemos la estructura de la empresa, las políticas, los procesos, la gestión de recursos, el diseño de trabajo, los tiempos de trabajo, las vacaciones, si tengo un equipo de trabajo, que a veces suele ocurrir, ¿no? Que de repente uno trabaja y los otros miran y al final los cuatro se llevan la buena nota, entre comillas, ¿sí? Entonces, todo esto tenemos que ver, ¿sí? Tenemos que ver todo esto. Ok, vamos a hacer un trabajo ahora. Vamos a hacer un trabajo ahora. Nos vamos a poner en grupos y vamos a analizar un caso que cada uno vea. Si quieren, yo les doy el caso. Podemos dar varios casos, varias situaciones o casos que ustedes los hayan visto. El de Linet es fabuloso. Entonces vamos a analizar eso, pero vamos a analizar todos los riesgos que ustedes ya han visto en la tarea. ¿Tienen alguna duda con el tema de los riesgos? Porque si no les doy lo que son los riesgos ahorita para que los veamos y recién hacemos la tarea, o prefieren ustedes hacer el análisis de cada puesto de trabajo, de un puesto, de un accidente que haya ocurrido. Es que con eso vamos a buscar el tema de la ergonomía física, ergonomía cognitiva y también la organizacional. Doctora, tal vez nos podría dar un repaso de los riesgos, porque creo que cada uno tiene un concepto Concepto. y sí, para que por lo menos lo centralicemos. Ya, denme, entonces, entremos al receso. Ok. A ver, lo que les había comentado ya, los agentes, riesgos, productores de enfermedades son los físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. Los riesgos físicos se clasifican en ruido, iluminación, temperatura, vibraciones y radiaciones. El ruido va a producir una hipoacusia inducida por ruido o sordera profesional por la exposición constante a ruido de acuerdo a la norma, a la NTS 002. Los valores límites máximos permisibles son para, por favor, ¿quién me ayuda a leer? Yo, doctora, ¿qué se lo leo? El cuadrito, por favor, Ya. Vania. Vamos a, los límites máximos permisibles de exposición serían 85 decibeles, 8 horas, 88 decibeles, 4 horas, 91 decibeles, 2 horas, 94 decibeles, 1 hora, 97 decibeles, 30 minutos y 100 decibeles, 15 minutos. Perfecto, muchas gracias. Aquí podemos ver, la ley nos dice 85 decibeles, 8 horas de trabajo. Para 8 horas de exposición, 85 decibeles. La verdad es que nadie, creo que ningún puesto de trabajo está durante 8 horas continuas expuestos a ruido continuo, pero sí hay tiempos de descanso o periodos que puedan ser muy cortos. Por este motivo es que tenemos que hacer los monitoreos. Haciendo los monitoreos, nosotros tendremos los valores precisos de a cuánto ruido estamos expuestos en determinados puestos de trabajo, ¿no? La vibración, ¿qué equipos o en qué puestos tenemos mayor vibración? En la construcción. Muy bien. ¿Dónde? Minería, de hecho, bueno, minería tiene La todos los riesgos. compactación, doctora. También, compactación.
Son varios puestos donde hay. Ruido tenemos en todo lo que es industria, ¿no? También en minería. Eh, bueno, el ruido tiene más, la verdad que está más presente en muchos más puestos de trabajo de lo que se nos pueda ocurrir, ¿no? También en los equipos en los equipos, la maquinaria pesada, también hay vibración. Si bien ahora hay equipos que tienen, los llaman ergonómicos, donde tienen una disminución del impacto que puede producir hacia el ser humano, igual puede que lleguen a tener menor cantidad, ¿sí? La iluminación, ya sea mucha o poca, igual puede llegar a producir lesiones. Tenemos una NTS, que es la 001 de iluminación, donde nos dan los valores. Aquí sí, vamos a leerlos para que sepan y los conozcan y lo tengan al tanto, ¿sí? ¿Quién me ayuda con el primer punto? ¿Alguien con el segundo? ¿Alguien con el tercero? Minosca, con el primero y después alguien nos puede... Rafael con el segundo. Linet con el tercero, por favor. Roberto va a ir en la siguiente hoja, por favor, en la siguiente diapositiva. Vamos, adelante. Clases de tarea visual. Visión ocasional solamente. Los niveles mínimos de iluminación para los centros de trabajo, las es 50. Ejemplo de tareas o requisitos visuales. Circulación por pasillos o vías personales. Movimientos seguros en lugares de poco tránsito. Actividades de almacenamiento de materiales. Actividades de alimentación, vestuario o aseo. Zonas abiertas de acceso público de poco tránsito con alteraciones. Alrededores oscuros. ¿Dónde, qué lugar, qué se les ocurre aquí? ¿Qué puesto? O sea, en un hospital, como dicen los pasillos nada más, ¿no? Donde hay poca gente, ¿sí? Por favor, Rafael, el segundo. Clase de tarea visual. Tareas rutinarias, fáciles o intermitentes, o con requerimientos visuales simples. Niveles mínimos de iluminación para los centros de trabajo, 100. Ejemplos o tareas o requisitos visuales. Trabajos con requerimientos visuales simples o intermitentes o con permanente movimiento, como trabajo de control o supervisión intermitente en maquinaria o equipos productos. Inspección y o montaje general, equipos de volumen mayor o medio. Contado, de materiales con dimensiones mayores. Transporte o movimiento de materiales. Ubicación de maquinaria pesada. Si se nos ocurriera en un hospital, ¿qué puesto de trabajo sería este? Tal vez la estación de enfermería, puede ser, tal vez, ¿no? De repente necesitamos más luxes en ese lugar, pero puede ser. Ya si nos vamos a una industria, eh, donde tienen, no sé, Imagenología. En puede ser. almacén. Ah, puede ser. No, almacén es el primero. Almacén es el primero, el de 50 luxes. En un almacén no necesitas más de 50. En el otro, ¿sí? O sea, tenemos que ir viendo. O sea, cuando vamos a un lugar, un puesto, tenemos que ver. Ahora, si yo tengo una mala o una mucha iluminación, o sea, puedo trabajar bien. O sea, ahí viene la parte organizacional, ¿no? Que estábamos viendo. El siguiente, por favor, Rafael. Rafael era, ¿no? ¿O quién me lo ha leído? Sí, Rafael, por favor, el tercero. No, yo leí la segunda, doctora. Ay, perdón, ¿a quién tenía en...? Yo voy con tercero. Ok, gracias. Eh, clase de tarea visual. Tareas moderadamente críticas o prolongadas, pero con detalles medianos. 300 lux como niveles mínimos de iluminación para los centros de trabajo. Y el ejemplo de la tarea
sería trabajo con requerimientos visuales moderados como trabajos permanentes manuales o mecánicos, inspección y o montaje de equipos de volumen mediano o menor, trabajos comunes de lectura o escritura o procesamiento de texto o uso de computadoras o archivo o recepción de documentos, elaboración manual o trabajo manual de limpieza o parte mediana. Ya, muy bien. En este caso, Central de informaciones de los hospitales, doctora. sí, puede ser, muy bien. Todas las áreas administrativas. Sí. Entonces ahí en las áreas administrativas ya tenemos que tenemos que tener 300 luxes, ¿no? Pero a veces eso es donde más se incumple. La cantidad de luxes que tenemos en ciertos espacios son donde más se tiene que cumplir y es donde a veces menos se cumple. O sea, de repente se quemó el foco. Ay, se quemó mi foco. Hasta que venga el de mantenimiento y solucione este problema, puede tardar en algunos lugares, no, no digo en todos, puede tardar más del tiempo necesario y en ese tiempo pues estoy trabajando con poca luz. ¿Ya? El siguiente, ¿quién me ayuda? Tenemos 3 más ahí para leer. Mm, Tareas severas o prolongadas, pero requerimientos visuales a detalle o finos. Trabajos con requerimiento visual a detalle o finos, como trabajos de pintura a detalle, inspección o armado o montaje de piezas o partes pequeñas o minúsculas, elaboración manual o trabajo manual de piezas o partes pequeñas. Gracias, Fernando. Doctora, el siguiente es tareas muy severas o prolongadas con detalles minúsculos o disminuidos. Para esto tiene que ser 1500 lux. El ejemplo que da son trabajos con requerimientos visuales con extremo detalle, como elaboración manual o trabajo manual de piezas o partes minúsculas o diminutas. Inspección o armado o montaje de piezas o partes minúsculas o diminutas. El ejemplo que yo podría dar, doctora, en este caso, tendría que ser la parte de electrónica. Muy, Puede ser en laboratorios, que estamos viendo lo que con microscopios, o en la parte de armado de piezas de computadora o celular. muy bien. Sí, gracias. Y el último, Sirle. Ay, usted, dale, dele, Sirle. Gracias. Tareas excepcionales, difíciles o con extraordinario requerimiento visual. 3000 luxes. Trabajos con requerimientos visuales con extraordinario requerimiento visual como puestos de trabajo manual en joyería o relojería o electrónica. Casos especiales, puestos de trabajo para cirugía médica y otros. Específicamente, por ejemplo, las cirugías que se hacen con microscopio en las especialidades de neurología, oftalmología y otorrinolaringología, por ejemplo. Muy bien, usted ya sabe. En su quirófano, pues, Sirle, la confundí, pensé que usted era la que estaba disfónica. No, doctorita. Por eso En estaba ese momento sufriendo. no pude participar. No, estaba con una urgencia y por eso mi compañera tuvo que exponer. No Sí, se doctora. preocupe, tenía toda la idea que usted estaba disfónica. No, tranquila, no hay problema. Muy bien, bueno el ejemplo. Entonces, es otro tema de que tenemos que ver con iluminación. Otro riesgo físico, pues es el estrés por frío y estrés por calor. Estrés por frío, ¿en qué lugares vemos? Estrés por frío. ¿En qué puestos de trabajo? En minería, doctora. Ya, minería. Temperaturas menores a 35, temperatura corporal menor a 35 grados. ¿Dónde más? En Los que son pesca igual también vi. de seguridad, doctorita, Perdón, seguridad, los encargados de seguridad, ¿cómo? ¿Dónde? que ¿En están qué en lugares? puestos es que están en cabinas,
en las industrias, en las fábricas que están a cargo de ver la seguridad, ¿no? Que no invadan No, el lugar. no siempre, no siempre tenemos este tipo en temperaturas extremas, pero puede ser seguridad física, estamos hablando, ¿no? Milena, Frigoríficos, eso, carnicerías. exacto. En las industrias de alimentos, ¿no? Donde tenemos frigoríficos. Y nos vamos al contrario, temperaturas extremas, en calor. ¿En qué lugares? ¿Qué puestos de trabajo puede haber temperaturas extremas? Calor. Los que trabajan con calderos, los fierros, ay, ¿cómo se llama? Ay, Las los que trabajan fundidoras, con las hornos. fundiciones. Ya, bien, Rafael. Hornos, soldaduras, todo trabajo en caliente, ¿no? Muy bien, todo lo que es trabajo, pero no es lo Los mismo. calderos. Calderas. El trabajo en caliente se refiere a las soldaduras, ¿no? El, eh, el trabajo, los que trabajan en hornos, panaderías, fundición. Fernando. Sí, justamente quería decir Muy bien. la fundición, doctor. Sí, fundición. Ok, perfecto. Y las radiaciones. Tenemos las radiaciones ionizantes y las no ionizantes. Las ionizantes, rayos X, rayos gamma, pues que el personal de salud está expuesto en, a estos riesgos, pero obviamente se tiene que hacer una dosimetría para evitar una mayor dosificación. Y las no ionizantes, los rayos UV, que el 90% de la población trabajadora en calle puede tener este tipo de riesgo. ¿Quiénes, por ejemplo? Tengo poca gente que ha participado hoy día. ¿Quiénes? Pueden ser personal de aseo urbano, de barrido. Muy bien. Aseo urbano. Fernando. El personal de lo que son los militares, los que están o los seguridad, Ya. La los policía, que el están todo el día tránsito. Policía de tránsito. Muy bien. Electricistas Deportista. también, ¿no? Los de los postes. Ele- Mm, La personal de servicios, de hecho, todo el personal de servicio, no solamente el personal que trabaja en postes, ¿no? Porque los plomeros, el personal de servicios de agua, de Albañiles, energía, albañiles, muy bien. guardabosques. Edson, ¿Cómo está, doctora? Dentro de las ionizantes, normalmente los trabajos que se ven son en equipos que están emitiendo radiación, ¿no? Como los rayos X. Y de igual manera, ¿no? En la construcción, los que hacen desimetría con decímetros, ¿no? Nucleares. Después también se utiliza para radiografías de los ductos o en el caso los rayos X que se hace para las soldaduras de tanques, ¿no? Que hay mucho de la construcción. Ahora en los no ionizantes, obviamente también lo que son en los sembradíos, las cosechas que hacen, ¿no? El personal que siempre está expuesto a la parte de los rayos ultravioleta. Gracias, doctora. sáqueme de una duda. Me decía en la soldadura, ¿qué tipo de radiación es? Rayos X también se hace la soldadura por emisión para ver si se ha sido realmente soldado adecuadamente, ¿no? En los tanques, cuando se hace Ah, cada virola por virola. Virola. qué interesante. Qué interesante. No sabía de eso. Muchas gracias por la información. Sí, y también netamente en las uniones, cuando se hace la radiografía de tubería en tubería, se hace ese tipo de trabajo. ¿Y cómo protegen a los trabajadores en ese caso? Bueno, se hace un protocolo, primero a la distancia, ¿no? Se determina la cantidad, se hace una hora exacta, pues no tiene que haber, se hace la seguridad más de 50, 70 metros y el personal que va a estar un poco más cerca, hasta los 50 metros, tiene que tener los chalecos de plomo y todo. Qué interesante. Muchas gracias por la información. Ok. Los riesgos químicos, que ha sido motivo de debate.
hoy en la clase. Tenemos por el estado físico y por los efectos en la salud. Por el estado físico pueden ser sólidos, polvos, humos, líquidos, vapores, rocíos, neblinas, gaseosos. Por efectos en la salud, corrosivos, irritantes, sensibilizantes, asfixiantes, productores de neumoconiosis, tóxicos sistémicos, tóxicos reproductivos, cancerígenos. Nuestro rombo es el que nos guía para saber qué tan peligroso puede ser el riesgo químico. La parte roja nos habla de inflamabilidad, la parte amarilla de reactivo, la parte blanca nos dice si es especial y la parte azul nos habla sobre daños a la salud. ¿Quién me lo puede leer? Lo de inflamabilidad. ¿Cuándo ponemos 0? ¿Cuándo ponemos 4? Bueno, esto ya viene, no todas las sustancias químicas vienen con su rumbo. Entonces, ¿quién me lo puede leer el inflamabilidad, por favor? Del 0 al 4. Ninoska. Adelante. Inflamabilidad, ¿no? Sí, por favor. El 4, pero perdón, el 0 no arde. El 2, el 1 debe precalentar, No precalentarse se lee, espérame, para espérame. arder. Le voy a aumentar Sí, está muy chiquitito. No se preocupe, deme un Por minutito favor. para que se pueda leer y tengamos esa información. Ay, no, ¿dónde está? Tengo pocas personas que han participado hoy día, doctores. A ver. Dar la mano. Ahora sí se ve mejor. Después de Ninoska, Araceli y Luis Miguel. Adelante, ahora sí, ¿no ve? Sí, doctorita. Ahora sí. El 0 no arde. El 1 debe precalentarse para arder sobre los 93 grados centígrados. El 2, ignición al calentarse normalmente debajo de los 93 grados centígrados. 3, ignición a temperaturas normales debajo de los 37 grados centígrados. 4, extremadamente inflamable debajo de los 25 grados centígrados. Perfecto, gracias. Araceli, reactivo, por favor. Está bien, doctora. Reactivo, 0, estable normalmente. 1, inestable si se calienta. 2, posibilidad de cambio químico violento. 3, puede explotar por fuerte golpe o calor. Y 4, puede explotar. Gracias. Luis Miguel, salud. Buenas noches, doctora. Bueno, Buenas el noches. color azul salud, 0, significa como material corriente. 1, ligeramente peligroso. 2, peligroso. 3, muy peligroso. Y 4, demasiado peligroso. Gracias. Y especial, Luis Alejandro. Bueno, doctora, en este caso serían 2 puntos, que sea la OX, oxidante, y la W, evitar la utilización de agua. Muy bien. Entonces ahí, ahorita no se me vayan Saúl y Cristabel, porque tenemos todavía varias cosas por ver. ¿Ya? Entonces, ahora, los riesgos químicos, habíamos dicho que tiene 3 vías de ingreso: la vía respiratoria, la vía dermatológica y la gastrointestinal o digestiva. La patología más común en nuestro medio por riesgos químicos, por silicosis, la neumoconiosis por sílice, ¿no? La silicosis. Muy, muy común en nuestro medio, lamentablemente.
Los riesgos biológicos, bacterias, virus y riquecias. Vías de ingreso dermatológicas gastrointestinales. ¿Quiénes están expuestos a riesgos biológicos? Doctora, una Saúl, pregunta. dígame, Luis. En el anterior que decía respiratorios, también decía ahí digestiva. Y en ese entendido, doctora, o gastrointestinales, tal vez podría entrar aquí lo que es la parte del dióxido de cloro, que comúnmente en el tiempo de COVID se ingería bastante este tipo de líquido o Sí. químico, se podría decirlo así. Y muchos intensivistas, cuando estaban viendo la parte de lo que era las tomografías, los estudios, viendo antecedentes patológicos del paciente, decían de que se había tomado dióxido de cloro, pero en condiciones no dosificadas adecuadamente. Y es por eso que ha tenido su cuerpo una reacción de un tipo de neumonía química al dióxido de cloro. Y Ay, así mira. revisando lo que fue la literatura, todos en esos tiempos, y sí, evidentemente se evidenciaba de que el dióxido de cloro estaba produciendo un tipo de neumonía química. Se podría englobar a estos gastrointestinales, ¿no? Por vía gástrica. Ujú, sí, aunque es, claro, tendría que haber llegado a ser, es bastante interesante, pero sí, tendría que ser, porque ha habido ingestión, ¿no es cierto? Sí. Porque lo tomaban. Entonces tomaban, Ujú. pero afectaba la vía, pero en realidad habría que ver, no tendría relación si nos ponemos a pensar, o sea, si está ingresando por vía digestiva, tal vez que su efecto, el efecto esperado del famoso milagroso, que todo el mundo decía que el dióxido de cloro era maravilloso, ¿no es cierto? Entonces, eh, era por más bien no por el efecto deseado en la persona, pero no lo sé, tendríamos que averiguar. La verdad es que no tendría relación, si estás ingiriendo, no tendría por qué llegar a la vía respiratoria. No hay una, Muchos dijeron que era por una sobredosis en este caso, una dosis exagerada o dosis mal controlada de lo que ha ingerido, porque a veces venía incluso a venta libre, ¿no? En cualquier lugar y agarraban otros por el desespero, por el momento de la cual no encontraban atención o cualquier otra cosa que pasaba, pues se tomaban lo que podían, lo que según su vecino le decía, ¿no? Que es una claro, información que todos pasan. Y tal vez por eso debe ser una sobredosis química la cual afectó todo ese asunto. pero no tendría que haber relación con la vía respiratoria pulmonar. No, no tendría por qué, pero tendríamos que buscar qué estudios hay al respecto para ver cuál sería la relación. Habría que buscar la relación, pero no encuentro. O sea, la lógica nos dice que no, ¿no es cierto? La lógica nos dice que no. La anatomía tampoco. Entonces no va, pero tendríamos que ver cuál sería la relación. Tendríamos que Mm, ver la relación. Mira, ya, perfecto. Sí, sobre ese eh, tema había casos donde muchos médicos lo han utilizado y lo ujú. estaban utilizando de forma como nebulizador. Entonces ahí Ah, también entraba la parte respiratoria. en ese caso sí. Claro, porque una cosa era que tenía que tomar no sé cuánto, la verdad es que no me acuerdo, les mentiría. Entonces, que tenían que tomar el dióxido de cloro, claro, pero si lo utilizamos como nebulizador, ahí la vía de ingreso cambia. Ahí sí la vía de ingreso es respiratoria. Entonces, ahí sí tendríamos el problema respiratorio. Pero ojo, ¿es ocupacional? No, o no es ocupacional. O sea, si estoy dando a un paciente, ¿es ocupacional o no? ¿Hay No, no es alguna ocupacional, relación? doctora. ¿Perdón? No, no es No hay ocupacional, ninguna es de relación. uso intrahospitalario, tal vez de uso doméstico, que no quieran Claro, tocar eso en su casa. entre comillas, vamos a ponerlo que no lo es, o sea, de uso medicamentoso. Es otro tipo de toxicidad que va a producir, pero no tiene relación con mi trabajo. Como Cuando medicina tenemos tradicional, una, más o menos. ajá, cuando tengamos una relación directa, causa-efecto, ¿no? O sea, tengo una relación directa en mi puesto de trabajo con alguno de estos riesgos y estos riesgos producen alguna alteración en mi organismo, entonces podemos decir que se trata de una enfermedad de origen profesional, ¿no es cierto? Si no hay una relación directa,
de el tiempo de exposición y el riesgo con una enfermedad que tengo, entonces no hay relación con mi trabajo, por lo tanto no es profesional. ¿Sí? Eso es muy importante. Tenemos que buscar siempre la relación causa-efecto. ¿Alguien de los que tengo con la manito levantada quiere hacer alguna consulta o decirme algo sobre lo que estamos hablando o era para el tema de la lectura? Bueno, doctora, pues, te habla Saúl, doctora. Buenas. Que me Bueno, era sa- para la lectura, pero también ya me estaba preguntando, creo que qué personal o qué empresas están expuestos a lo que son los riesgos biológicos. Bueno, yo creo que el personal que más está expuesto a este tipo de riesgo es el personal de salud o el personal del laboratorio, principalmente, y las empresas o farmacéuticas. Ellos sí estuvieran más contacto con lo que son ese tipo de gérmenes, ¿no? Donde dicen las bacterias, los virus y las riquezas. Muy bien, ¿quién más? Cristabel estaba con la manito levantada, pero se Sí, fue. sí, doctora, aquí estoy. Dígame, Cristabel, ¿puede hablar? Tranquila, si Sí, no, no sí, hay doctora, problema. sí. Decía que, o pienso que los que están más expuestos a riesgos biológicos es el personal de laboratorio y el personal de salud, las enfermeras que trabajan en los servicios, los médicos y el personal sobre todo de laboratorio que está en contacto con muestras biológicas, ¿no? Muy bien, gracias. ¿Quién más? Hay, además del personal de salud, hay otras personas, o sea, otros trabajadores, otras áreas Doctorita, de trabajo. ¿Sí? doctorita, acotando a los colegas, bueno, también estarían los que trabajan en la agricultura, ¿no? Los ganaderos, personal que se encuentra relacionado con o en contacto con animales, ¿no? Por el tema de los También, parásitos. muy bien, también, sí, sí, sí. ¿Quién más? Ay, no, ya han dicho de los de aseo urbano, ¿no? Sí, ellos los faltaban. Personal de aseo urbano es un grupo de riesgo y en realidad que tiene varias cosas, eh, varios riesgos a Personal que los que está están expuestos. en reciclaje, personal, por ejemplo, que alce la basura y recicle. También, también, muy bien. Bueno, y esto no, los vamos a dejar, porque esto lo vamos a analizar punto por punto después, ¿sí? Cuando ustedes utilizan una hiper, no sé si hay los riesgos psicosociales, el moving, que es igual que el bullying del colegio, solamente que en el trabajo. El burning out, que es que estamos quemados porque vamos a nuestra casa y no dejamos de trabajar y seguimos trabajando y hasta cuando estamos durmiendo seguimos trabajando. Y obviamente el estrés laboral, ¿sí? Ahora esto ya no es de... Ok, Fernando, Saúl, ¿quieren decir algo más? Algo, ok, listo. Ahora vamos a ver, ay, quiero volver a mi anterior diapositiva, espérenme un ratito. Ahora entonces, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda sobre los riesgos que acabamos de ver? Doctora, ¿el riesgo eléctrico queda anulado o no entra dentro de esto, de lo que No, es, ¿no? no entra. Perdón, lo he cortado. Mil Sí, disculpas. A ver, habíamos dicho que tenemos dos tipos de riesgos. A ver, lo escucho. porque las imágenes donde nos mostró ahí, pues sí, la mayoría tengo puesto como riesgo eléctrico, porque se veía ahí varios cables cruzados y todo eso, y la mayoría nombró, ¿no? De que existe ahí el riesgo eléctrico. Sí. Ese me quedó la duda. Ajá, habíamos dicho que hay dos tipos de clasificaciones de riesgos. Riesgos productores de enfermedades y los riesgos productores de accidentes. Los riesgos productores de enfermedades son los físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. Estos 5 tipos van a producir en el tiempo
por la exposición a estos riesgos, enfermedades profesionales. Causa-efecto, no se olvide. En cambio, hay otros riesgos que son riesgos locativos, riesgos mecánicos, riesgos eléctricos, que son productores de enfermedades. Perdón, de accidentes, son productores de accidentes, porque son agudos en ese momento. No es porque yo esté expuesto a un riesgo eléctrico durante un año, voy a tener alguna enfermedad, pero sí puedo tener un accidente. Vamos a la diferencia entre accidente y enfermedad. Accidente, evento súbito que se produce como consecuencia del trabajo. Y enfermedad es una patología que sobreviene como consecuencia del trabajo. Son dos cosas diferentes. Uno es agudo y el otro es crónico. Si yo estoy expuesta a riesgo eléctrico, ¿qué va a pasar? Un accidente. Si estoy expuesta a riesgos mecánicos, golpes, no sé, en este momento no los tengo, o sea, golpes, caídas, se van a producir accidentes. En cambio, los otros producen enfermedades. Cuando ustedes revisan, les voy a mostrar. Cuando ustedes revisan una denuncia de accidente de trabajo, aquí. Cuando ustedes ven la denuncia de accidente de trabajo, en el reverso de la denuncia vemos el tipo de accidente. Ahí no vemos los que acabamos de hablar. Ahora, puede ser que por una explosión estoy expuesta a ruido, ¿no es cierto? Se ha producido una sordera o, no sé, una lesión en el tímpano. Pero la consecuencia es una enfermedad, que es la hipoacusia o la sordera. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre estos dos tipos de riesgos? Los riesgos mecánicos, eléctricos, locativos, lo ven los ingenieros. También nosotros podemos verlos, pero no está dentro de nuestra función como tal ver estos, o sea, son consecuencias, accidentes, van a producir accidentes. Vamos a ver las secuelas de los accidentes, vamos a prevenir los accidentes, pero nuestra tarea fundamental como médicos ocupacionales, pues es prevenir enfermedades. Nuestro trabajo principal es la prevención, promoción y prevención de la salud. Está bien, doctora, sí, me entendió. ¿Ya? Ok, no, muchas Gracias. gracias. Más bien me ayudan estas preguntas porque así yo sé que ustedes, así ahondamos un poquito en otros temas. ¿Ya? Ahora, vamos a analizar, bueno, tenemos media hora, pero lo vamos a hacer para terminar la próxima clase, vamos a ir con la exposición, pero sí necesitamos trabajar en diferentes, vamos a ver diferentes ejemplos, vamos a hacer ahora. Vamos a dividirnos ¿en cuántos grupos nos vamos a dividir ahora? ¿5 igual? Sí, doctora. Ya, gracias por responderme. Entonces, a ver, primero vamos a armar los grupos. Ya, antes no voy a dejar de compartir porque así me van a decir que si tienen alguna idea, si no, yo les voy a dar un caso. Vamos a ir viendo casos. Vamos a crear 5 salas. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? Sí, 5, somos 20, está bien, 5 salas. Grupos de 4 personas, ¿ya? Entonces estoy abriendo. Pueden ir a cada grupo y así vamos a ir asignando para que no se repitan los casos, ¿sí?
Entonces, doctores, quería hacerles una consulta. Bueno, hemos entrado tarde a trabajar. Entiendo que es agotador, hemos estado bastante tiempo. Entonces, les consulto si el miércoles arrancamos con grupos y empiezan a trabajar. Bueno, de todas maneras, si ustedes gustan, pueden empezar a trabajar, pueden seguir trabajando estos días, pero igual van a tener su tiempo el miércoles, porque, bueno, siempre hay muchas otras cosas que hacer, el tema del trabajo y todo, y el tiempo que está dispuesto para la clase es diferente. Entonces, el miércoles arrancaríamos con grupos para que podamos seguir trabajando en esta tarea y empezamos con la exposición. ¿Les parece? Terminaría la sesión ahora para que puedan, ya puedan descansar o si gustan pueden reunirse, depende ya de ustedes. El miércoles, doctora. Sí, eso es, doctora. Está bien, doctora. Está miércoles. bien. Ok, entonces el miércoles vamos a arrancar directamente con los grupos. Los mismos grupos que están ya establecidos, por favor. Dígame, Roberto. Doctora, referente a la otra actividad, en plataforma no vi que habilitado para que podamos subir. No, ahora la voy a hacer. Me estoy peleando con la plataforma todavía. No la Está bien, manejo muy bien, pero ahora voy a hacer eso. Sí, por favor. Entonces voy a subir ya todas las tareas que tenemos pendientes. ¿Ok? gracias. Listo, pues muy buenas noches. Nos vemos el miércoles.